La salida de Fabián Bustos de Universitario de Deportes, luego de una serie de críticas en el último periodo, estaba oleada y sacramentada luego de recibir una oferta del Olimpia de Paraguay. Pero la pregunta que todo hincha se hace, más allá evidentemente de la oferta, es ¿cuáles son los motivos reales que generaron que a mitad de camino, o a mediados de camino, incluso menos que eso, Fabián Bustos tomara la decisión de abandonar el barco, de marcharse a Paraguay y dejar a la U en vilo, ¿no? Porque si bien es cierto, está compitiendo en el torneo local en la búsqueda del torneo de apertura luego de golear el equipo por 4-1 a Melgar, en la Copa Libertadores no ha sido así, lo que ha generado una gran ola de críticas en su momento, sobre todo en las últimas 2-3 semanas aproximadamente, diría yo, desde el arranque de la Copa Libertadores, por evidentemente un funcionamiento que no satisfacía a la hinchada estudiantil, por una serie de rendimientos en algunos jugadores, sobre todo en los refuerzos que consideramos la mayoría no están a la altura de lo que pretende un equipo como Universitario de Deportes. En este video vamos a hacer un análisis y vamos a ir desmenuzando poco a poco una serie de escenarios que se han ido presentando, por los cuales consideramos que se ha desencadenado justamente toda esta situación. Lo primero que hay que decir, evidentemente, es que por lo menos desde las palabras, por cómo se fue Bustos y Ferrari, que estuvo posteriormente en la conferencia, más allá de que no lo hicieron juntos, aparentemente la relación no se rompió al 100%, diría yo, pero sí creo que obviamente en una situación de estas características, luego ha salido a elogiar Ferrari a Bustos. Veremos con el paso del tiempo justamente cómo se fue dando toda esta situación. Pero los números de Bustos son muy buenos, son muy positivos, y justamente esa es una de las razones por las cuales equipos de otros lugares lo han buscado. Si uno repasa las estadísticas nada más, por ejemplo aquí una muralla de local, los datos de su paso por la Liga 1, dice de Fabián Bustos, para que vean, miren, tiene 41 partidos dirigidos, ganó 28, 10 empates y solamente 3 derrotas. 3 derrotas nada más tuvo, curiosamente, Universitario de Deportes, que en este año se encuentra invicto, ¿no? Me parece, perdió contra Cristal, contra ADT y Melgar, deben haber sido las derrotas. Además ganó la Apertura, ganó el Clausura y salió campeón nacional en el Centenario. Un fierro caliente, agarró un equipo que ya estaba armado prácticamente y obviamente lo sacó campeón con unas condicionantes, se puede decir, bastante complejas, luego de que la U ya viniera de ganarle a Alianza Lima. Esa parte creo que el hincha se la aplaude. Eso no hay ningún problema. Pero lo que sí hay que decir, ojo, voy a partir de aquí, luego de la oferta de un equipo como Olimpia de Paraguay, que está valorado o valorizado su plantel en 22.08 millones de euros. 22 millones de euros más o menos. En el caso de la U son aproximadamente unos 12, 14 millones. Si lo ponemos aquí, lo voy a poner sin problemas, ¿no? Universitario de Deportes, para que se haga una idea. Universitario, esto es en el portal de Transfermarkt, 12.35. Pero ojo, Olimpia de Paraguay viene atravesando un mal momento. No obstante, tiene figuras interesantes dentro de su equipo. Por ahí podemos mencionar a Darío Benedetto, que miren, tiene 34 años y vale 300.000 euros. Luego tiene, por ejemplo, jugadores como Lucas Prato. Miren, Lucas Prato, que vale 200.000 euros con 36 años, más o menos la edad de Diego Churín, ¿no? Y tiene jugadores valorados como Iván Leguizamón, Robert Rojas, Alejandro Maciel, Lisandro López, Diego Fernández, algunos también de Derlis González, de Copa Libertadores y de selección paraguaya. Dice Bustos en sus declaraciones, porque lo dice esto abiertamente, dice que él se está yendo a un club que tiene más historia que la U, y porque se va a un club como Olimpia, que tiene más historia que la U y que ha sido campeón del mundo. Es una oferta tentadora. Económicamente, si un club vale el doble, quiere decir que tiene más recursos económicos. Muy probablemente, no me conozco a toda la historia de Olimpia, pero está mejor saneado. ¿Y por qué creo que Bustos toma la decisión de irse ahora? Más allá de que se le haya presentado la posibilidad, él da algunas luces. Pero voy a remontarme a unos 2 o 3 meses más hacia atrás. Luego de salir campeón con Universitario de Deportes, en diciembre más o menos, salió o se dio a conocer la posibilidad de que Bustos dirigiera a Belgrano. ¿Recordamos todos? Finalmente él toma la decisión de no marcharse cuando habían negociaciones que
parecían ser bastante interesantes para el entrenador argentino de su país, donde todavía no había tenido la posibilidad de dirigir. Pero según conocemos, tiene algún familiar, me parece que es un hermano o algún familiar que trabaja en la directiva de Belgrano, y finalmente él toma la decisión de permanecer en Universitario de Deportes, señalando de que ya en su momento él se había ido de Barcelona, que también lo dejó más o menos así a mitad de camino, en febrero creo que fue, lo dejó a mitad de camino y se fue a Brasil al Santos luego de haber llegado a las semifinales de la Copa Libertadores. Esto me parece en el año 2021-2022, más o menos. Entonces, él dice eso. Bustos dice, yo he aprendido de lo que en su momento hice y prefiero no volver a repetirlo. Irse de un equipo con el que estaba bien como Barcelona a mitad de camino a un equipo como el Santos. Y en este caso, al Olimpia, en su momento Belgrano, hoy Olimpia, a mitad de camino. Extraño, las declaraciones se contradicen, lo cual de alguna manera representa que evidentemente él ya estaba incómodo. Y lo hace notar a través de decir que hoy él sentía que la hinchada, porque lo dice en sus declaraciones, no sentí este año lo mismo que sentí el año pasado. Y bueno, a veces es un tema económico, sí, porque yo creo que es una oferta tentadora, pero también de fibras, ¿no? Y una cosa que yo quiero también hacerle notar para luego ir desmenuzando poco a poco, yo creo que el hincha Universitario de Deportes, yo soy hincha y muchos también lo ven así, pero a veces yo trato de no cegarme tanto, en mi opinión, luego ustedes me dirán si están de acuerdo o no. La U es un equipo que está en proceso de crecimiento. Ustedes dirán, no, la U ya es grande, la U es el más grande del Perú, aquí hay cerca de 7 millones de hinchas, en Paraguay no tanto. Toda la explicación que me puedan dar. Estoy de acuerdo con ustedes, pero la U es un equipo que ha perdido la reputación que tuvo hace muchísimos años. Ha perdido esa reputación. No la tiene. Por eso mucha gente, y no solamente la ha perdido la U, porque probablemente, como dijeron, hoy ya te tocan la puerta entrenadores o jugadores de otro nivel, dijo Barreto en su momento, ¿no? Y sí, puede ser. Pero lo cierto es que ¿quién quiere venir al fútbol peruano? Muy poca gente. Cuando Perú clasificó al Mundial, vino por ejemplo Miguel Ángel Russo, que uno no se hubiera esperado así nomás. ¿Cuáles son los torneos que están en el radar competitivo a nivel internacional en Sudamérica? Estás hablándome de Argentina, Brasil, Ecuador, si quieres por ahí Colombia, Paraguay. Más o menos de torneos con equipos que suelen estar compitiendo dentro de los grandes que te llaman, porque te podría llamar Nacional o Peñarol de Uruguay, por ejemplo, ¿no? Pero el fútbol peruano no tiene eso. Más allá de la participación puntual de Alianza Lima en esta que ha eliminado a Boca, no es una constante en el fútbol peruano que los equipos compitan a nivel internacional. Entonces te quedas limitado a ganar el torneo local, que ya lo ha hecho Fabián Bustos. Ya es campeón en el centenario, en el año más importante de la historia de la U. Bustos salió campeón. Y no solamente salió campeón, sino que lo hizo siendo invicto a nivel local, ganando todos los partidos, o sea, con unos números espectaculares, y sumándole que ganó los 2 torneos. ¿Cierto? No fue solamente campeón, fue bicampeón, si vale el término. Entonces, ¿de qué le sirve? Claro, uno dirá, oye, pero el tricampeonato, sí, pero ¿qué te hace más tentador si ya tú saliste campeón en el año más importante de la U? Competir internacionalmente, que es lo que él en algún momento hizo con Barcelona. Pero el Barcelona de Ecuador, o el fútbol ecuatoriano como tal, hoy por hoy, está muy por encima del fútbol peruano a nivel competitivo internacionalmente. Claro está, equipos como Independiente de Valle o LDU salen campeones de torneos de Sudamericana o también de Recopa Sudamericana. Están ahí en la expectativa, contratan a jugadores en buen nivel, los exportan, los venden, algo que no pasa en el fútbol peruano claramente. Entonces, la crítica de la hinchada hacia Bustos parece ser en cierto punto desmesurada. Parece ser, porque el equipo tampoco estaba jugando como lo estaba haciendo en el torneo pasado, ni siquiera en el antepasado. Si uno se hace algunos, no en números, pero sí en estilo, en propuesta, en intensidad, daría la sensación de que el equipo de Fossati era mucho más agresivo y tenía mucho más potencial del que se vio luego con Fabián Bustos. Es mi sensación, más allá de que los números puedan decir alguna cuestión diferente. Hay que analizar la data, como se dice, ¿no? Entonces, Universitario de Deportes es un club grande e importante, sí, pero a nivel de Sudamérica hoy no tiene un peso. Ese peso lo está construyendo y no todos los entrenadores están dispuestos
hoy por hoy a renunciar a su reputación o a quedarse muchos años a construir esa reputación en el club merengue. Como cualquier otro club del fútbol peruano, hablando propiamente, ¿no? Si te sale una oferta como le salió de Belgrano, como Ureña estaba jugando aquí y dijo, y tuvo la posibilidad de irse a Belgrano, que no iba a disputar nada, pero se iba a jugar internacional, se iba a quedar en el fútbol peruano, o no sé si estará jugando Sudamericana, pero lo más importante es que estaba peleando abajo un equipo como Belgrano y tomó la decisión de irse a Argentina. Luego la situación, las circunstancias hicieron que tuviera que regresar, pero él quería irse a Argentina, que es una opción de mejora. Entonces, cuando hay una opción de estas características, lo más lógico es que te quieras ir. Esa parte, si no, nosotros no la entendemos. Incluso hay una frase que a mí me gustó mucho de Bustos, porque la dice al último en su conferencia, y es algo así como, y creo que la tengo por acá, la U dice... La U es un club ideal. Escuchen bien esta frase. Dice, la U es un club ideal en un ambiente no ideal por el fútbol peruano. ¿Y cuántas veces le hemos escuchado a Barreto decir también cosas parecidas en relación justamente al hecho de que el fútbol peruano tiene que crecer, que tiene que ser más competitivo? Porque si la competencia interna es mayor, evidentemente los jugadores van a crecer en competencia y a nivel internacional podrán hacerlo. Por esa razón, esa es una de las grandes razones por las cuales Bustos también estaba pidiendo, y recordarán ustedes, que haya una copa. Dijo, yo tengo jugadores que son suplentes o que son jóvenes y que no los puedo poner en todo el desarrollo del campeonato, porque justamente estamos necesitando nosotros en estos momentos que el equipo salga campeón sí o sí en el centenario. Pero si hubiera una copa, si tú me dices va a haber una copa, bueno, yo a estos jóvenes los puedo de alguna manera utilizar justamente allí y darles la chance de tener rodaje. Por eso en sus declaraciones luego él habla, dice, estamos abril y todavía no ha empezado la Liga 3. Porque en esa Liga 3 es donde van a insertar a los jóvenes que están apareciendo en Universitario de Deportes para que tengan un torneo más competitivo, empiecen a tener rodaje y luego se vayan insertando al primer equipo. Por eso jugadores como Rengifo, como el chico Sebastián Flores y otros más, Esteban Cruz y todo, el propio, si quieren, Romero en su momento, y tiras para atrás, no tienen rodaje y no pueden aportarle suficientemente preparados al primer equipo la competencia. Entonces, para más o menos amoldar un poquito la idea, después de esto, la crítica hacia Bustos, ¿cuál fue? Malos refuerzos, aparentemente unas críticas que podrían ser desmesuradas, y la gota que rebalsó el vaso fue la sanción. Él dice, me imponen 4 fechas. Yo creo que esta es una excusa adicional para obviamente ya haber tomado la decisión que tomó. Pero lo sancionan 4 fechas por hacer esta celebración en el Estadio de Alianza porque supuestamente se incita al odio, ¿cierto? Bueno, tomamos el ejemplo de lo que en su momento fueron las declaraciones de Valera, lo que fue también los gestos de el Mono Campos y etcétera, etcétera, etcétera. Pero él dice algo interesante, ¿no? Esto solamente pasa en el Perú. Hemos visto en el Mundial a Messi hacer esta celebración contra la banda y no pasó nada. Hemos visto a Pablo Sabaj de Alianza Lima celebrar en el Estadio Monumental haciendo eso y no pasó nada. Entonces, justamente, ¿por qué a mí me quieren poner como ejemplo? Estamos retrocediendo cuando no hay una ofensa, por decirlo de algún modo. Entonces, suma esto a incorporaciones que, como él dice, nosotros competimos, tuvimos malos rendimientos por momentos en ciertos partidos, pero luego en los segundos tiempos supimos levantar, como ante River, como en el Clásico, y así él menciona. Luego habla Ferrari, previamente también en otros programas habló Manuel Barreto, habló de las incorporaciones, habló de la situación de Churín. Churín ha venido, y esto lo tengo claro, porque Bustos lo pidió, porque Barreto dijo en más de una ocasión que el 9 tiene que llegar con la venia del entrenador. Entonces, si vino Churín a la U es porque aceptó justamente el profesor Fabián Bustos. No le ligó, luego lo han querido defender diciendo que tiene 250 minutos. Si un jugador es bueno, juega, así de simple. Si no está jugando es porque no está rindiendo. Nada más, 2 más 2 son 4, no tienen que contarnos demasiadas historias. A Siucho jamás lo vimos con la camiseta de Universitario desde que regresó y lo prestaron. Entonces, ¿por qué no lo vimos en campo? No me den explicaciones, porque tampoco somos tontos. No tenemos que saber que a un jugador tiene que jugar para verlo. Pero cuando tú lo pones, el Tunche juega poco y hace goles.
Algo que no pasa con Churín. No, tenemos que crearles las ocasiones. Y como el Tunche solo se crea sus ocasiones. Valera se crea sus ocasiones. Lo pone de cara al gol y falla. O no falla. Falla muchas. Pero no pasa esto con Churín. Entonces, evidentemente, la contratación es mala. Como fue mala cuando Regaray le pesó la camiseta, lo que quieran. Una serie de situaciones con un fútbol peruano que no compite. Y está claro porque la U no se ha reforzado. La U es un equipo ideal en el fútbol peruano. En el fútbol peruano hoy. Porque internacionalmente todavía está bastante lejos de ser un equipo que verdaderamente sea competitivo. Ya Bustos tuvo la Copa Libertadores del año pasado en el Centenario, quedó último y está hoy 2 derrotas en un partido donde la U generó ocasiones y no fue capaz de finiquitarlas. ¿Por qué no fue capaz de finiquitarlas? En el medio está la situación también de Ruiz Díaz, que generó toda una tensión entre la hinchada y la directiva. Entonces, cuando luego pasa lo que pasa, que todos sabíamos que iba a pasar, que era que Churín no iba a rendir en la U y que el resto no estaba preparado porque hace 2 o 3 temporadas el equipo no está caminando fino de cara al gol, por más que en el torneo local me digan lo que me digan, en el torneo local sí sabemos que para el torneo local esto alcanza, pero ya la U el año pasado quedó eliminado último en su centenario en la Copa Libertadores de América. ¿Se hizo un gran cambio respecto a ello? No. Se trajo un delantero con números malísimos y que lo venían de despedir, por decir de algún modo, de Cerro Porteño en Paraguay. Ahí está el ejemplo claro de que definitivamente no se había contratado a alguien a la altura. Entonces, es una suma de errores en este último tiempo. Ahora, la U tiene la necesidad de traer un entrenador, va a utilizar a Barreto y va a utilizar a Piero Alba en los partidos del fin de semana y también ante Barcelona. Mamita querida, lo que nos espera, porque no me sorprendería que si la U pierde también estos 2 partidos, que es muy probable porque va a jugar en Puno y luego tiene que ir a jugar a Guayaquil, es muy probable que también Barreto diga hasta aquí nomás y se marche. Que algunos dirán, era lo que queríamos, no me sorprendería que sea una excusa más para también tomar esa decisión. La U ya es campeón en el fútbol peruano, quiere el tricampeonato, ese es un objetivo tácito, porque el equipo, como grande que es, esté en un buen o en un mal momento, la historia lo obliga, pero internacionalmente se supone que si las declaraciones fueron vamos a competir con equipos como Flamengo, River, y vamos a hacer contrataciones de jerarquía, y no se vio, porque alguno dirá, no, pero es que ahora Barreto también trajo a Carabalí, Barreto también trajo a Inga, sí, nadie está negando eso, pero el círculo no cierra. El círculo no cierra. Y la U no se puede dar ese lujo. Son 3 años que la U no tiene 9. Antes estuvo Norregaray, estuvo el propio Herrera, estuvo Zúcar. Y ojo que Valera llegó caído del cielo porque se le venció el contrato o se le rompió el contrato con el Alfa T. Y eso hizo que hubieran nuevamente comunicaciones, lo pidiera con Panucci y regresara al equipo. Entonces, ¿se dan cuenta de lo que estamos hablando? Hay toda una situación ahí compleja en la U que tiene que poner las barbas en remojo y tomar decisiones lo más adecuadas posibles. Ojalá que el entrenador que venga potencie como en su momento Fossati potenció. No me disgustaría, no me sorprendería tampoco que Fossati sea, porque conoce el sistema, la U conoce, los jugadores lo conocen ahí la gran mayoría, y es un técnico que supo en su momento potenciar a la U y sacarlo campeón. Tiene cierta lógica. Veremos si la directiva toma la decisión o no. Pero lo que sí creo es que a mitad de año la U se tiene que reforzar, y lo hemos dicho, y tiene que reforzarse con seriedad, porque claramente el hincha está apoyando, y lo que le fastidia al hincha es que está apoyando, y está apoyando en gran medida, pero no está sintiendo que el equipo se está reforzando como debería, más allá de que la U esté pagando deudas, más allá de que la U esté en una situación económica estable. Claramente los números han ido en alza. Entonces, lo que se pide es que también el equipo crezca en torno a ello, porque si el equipo consigue objetivos, la gente lo quiere ver más. Si lo quiere ver más, puedes elevar incluso ligeramente algunos precios y empezar a sacar mejores sponsors, y los resultados se van a dar. Pero si la hinchada se molesta, porque al final la hinchada es tu cliente y no está de acuerdo con las decisiones que se están tomando, porque no hay una justificación real a partir de las mismas, genera que se te vayan. Y ojo que a la U no se le ha ido, no es el primer entrenador. Qué curioso, se dan cuenta que claro, se puede justificar desde que si logras objetivos, el entrenador se va, porque es normal, si lo van a querer. Estamos de acuerdo todos ahí, pero
Ya le pasó que la U, por ejemplo, la U no ha querido que se vaya a Bustos, se fue. La U no quería que se vaya Fossati, se fue. La U no quería que se vaya con Panucci, a pesar de los malos resultados. La U no quería que se vaya con Panucci, se fue. Le fue mal con este chico Álvaro, que se me va el nombre, Álvaro. Se le fue el técnico. Bueno, antes de ese Gregorio Pérez no querían que se vaya y se enfermó. ¿Hay una maldición del entrenador en la U o algo por el estilo? ¿No? Cosa extraña, ¿no? Entonces, independientemente de esta mención, bueno, y además cuando llegó Ferrari, el técnico era Comiso, que tenían una relación tirante, y a la U no le había ido tan mal, pero se terminó rompiendo la relación y tampoco estuvo. Entonces, en estos años como que no se ha podido sostener, ¿no? Sostener el tema del entrenador de una manera, con un proceso normal, natural, competitivo sobre todo, porque se puede ir, no pasa nada. Busquemos no sé dónde está Gustavo Quinteros, que estaba, creo que se fue a Brasil, o algo por el estilo. Veremos si es él, si es otro. Se habla de Reynoso. Ya la gente empezó a especular con Garnero, con Fossati. No sé exactamente hoy cuál es el técnico ideal. Me parecería, creería yo, que por táctica, sistema táctico, conocimiento del plantel y resultados exitosos en la previa, con la capacidad de elevar el nivel del equipo, tendría que ser Fossati, ¿no? Pero no sé si la directiva esté de acuerdo con eso. Esas son las razones que hay que concluir. Se va Bustos porque el equipo no está al 100% preparado para competir internacionalmente, porque tiene una mejor oferta económica de un club importante a nivel sudamericano, y evidentemente las críticas para él han sido desmesuradas, al igual que la sanción que se le impuso por celebrar, sintiendo que está en un fútbol que hace que retroceda su nivel. Como lo dijo también, y acuérdense, esto no pasa solamente con Bustos, porque se fue también Thiago Núñez. A Thiago Núñez lo vinieron a buscar de Brasil, el Botafogo, y luego él declaró, no sé si fue en el propio Brasil o en Chile, acerca del mal nivel del fútbol peruano. Y hace poquito también lo declaró Pipo Gorosito. Habló de cosas que pasan en el fútbol peruano que impiden que crezca, y eso viene de la cabeza hacia abajo. Luego veremos. Por eso cierro con esta frase de Fabián Bustos: la U es un equipo ideal en un ambiente no ideal. ¿Va a cambiar eso? Muy difícilmente. Pero también la U tiene que ser un equipo ideal en ambientes ideales, como lo es la Copa Libertadores. Si la Copa Libertadores es un ambiente ideal, bueno, entonces que la U también tenga la posibilidad, idealmente, a través de un buen proceso de contrataciones. Si Barreto está aprendiendo en la U y hoy la U no está en una faceta para aprender, pues que en su cargo esté alguien que tenga la capacidad. Se habla por ahí, habló en su momento de Barcos, de Álvaro Barcos. Bueno, que sea Barcos o Barco, no sé cuál es el apellido exactamente. Si hay un entrenador que tiene la capacidad, también, bueno, pues que sea ese entrenador, y así con refuerzos que verdaderamente tengan un historial que vaya acorde a lo que necesita un club como Universitario de Deportes, y no números que lamentar, que finalmente generen justamente tensiones al punto de romper el grupo o generar salidas inesperadas a mitad de temporada. ¿Qué opinas al respecto? Déjame saber tu sensación en la caja de comentarios y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chao! Si quieres saber quién anotó un gol o cuál de los equipos se coronó campeón, resumen y crítica, Francisco en la narración. Prepárate, que esto es fútbol.